Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, les saluda la hermana Gloria Paredes de Reflexiones Cristianas y pues nuestros corazones están agradecidos porque el Señor nos da un día más de vida y nos da también la oportunidad de poder hablar de su palabra poderosa, de poder ministrar a través de esta palabra incorruptible, bendita, que impacta nuestras vidas siempre para bien, que nos guía y nos encamina. Bien, amados hermanos, estoy en compañía de mi padre, el pastor Manuel Paredes, quien les saluda. Buenos días, amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno. El Señor los bendiga grandemente. Amén, gloria al Señor. Pues vamos a compartir con ustedes hoy día una porción de la palabra del Señor en 8 versículos que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, verso del 1 al 8. Y dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que hoy os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. La verdad, pastor, quisiera empezar por el último versículo que leí, por el verso 8, porque creo que esta palabra abarca todo lo que es la palabra del Señor. Nos dice Amén. que aquel que desecha esta palabra, es decir, de Génesis, Apocalipsis, todas las instrucciones que el Señor ha dado, dice, no está desechando al hombre o no está desechando el pensamiento del hombre, sino está desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dice. Amén, gloria a Dios. ¿Qué nos puede comentar al respecto, pastor? Efectivamente, el propósito de toda la Sagrada Escritura, a través de todos los libros, 66 libros que tiene la Biblia, nos podemos dar cuenta que es un libro de instrucciones, es un libro que nos guía moralmente, que nos guía espiritualmente, y que el propósito de Dios, como dice en una parte, es que nosotros, digamos, nos demos cuenta un día de que la palabra de Dios es agradable y perfecta, ¿no? Amén. Y el propósito de Dios es justamente santificarnos. Por eso Él tiene un texto que dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, ese es en realidad el último versículo resume, ¿no?, todo el propósito de Dios que tiene en estos 8 versículos. Amén. Que nosotros busquemos la santidad. La santidad no es sino apartarnos de este mundo. Amén. De este mundo que nosotros cada día lo vemos, que es un mundo, digamos, que está cada vez más corrupto, más corrompido, más degradado, ¿no?, que ha hecho a un lado los principios, los valores y las virtudes cristianas. Justamente las instrucciones de Dios ha apartado a un lado, y ahora el hombre quiere vivir como él quiere. Se cree él que es su mismo Dios, que él puede hacer sus propias leyes, sus propios principios. Y no vemos sino ahí el fracaso del hombre, porque el hombre no está preparado para que él mismo se guíe. Él necesita de la guianza, de la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es justamente el que va a hacer la obra de santificación en nuestras vidas, ¿no? Apartarnos de todo lo que es la corrupción. Amén, gloria al Señor. Como dice también, ¿no?, apartarnos, la santidad tiene que ver con consagrarnos, con separarnos. Amén. Para el servicio del Señor, como su palabra nos dice claramente que Él nos escogió, somos un pueblo escogido, un real sacerdocio. Amén. ¿No? Y amén. Separados con un propósito de anunciar, dice, las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Amén. Bien, Aleluya. vamos a ir entonces al versículo 1, que nos dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, era Pablo el que escribía esta carta, Amén. ¿verdad? Como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Yo creo que este es un llamado para todo el pueblo del Señor, porque si realmente algunos tienen poco tiempo en los caminos del Señor, otros ya tenemos regular tiempo, y todo lo que hemos aprendido, nos dice la palabra, en todo este tiempo que tenemos yendo a la iglesia, escuchando mensajes, leyendo nuestra Biblia en nuestros devocionales diarios, todo eso que hemos aprendido es para nuestro bien y nos conviene, dice, conducirnos de esa manera para poder agradar a Dios, pero no solo eso, sino dice abundar más y más en este conocimiento y en esta Amén. forma de vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Claro, justamente hay un énfasis en la palabra de Dios en la que debemos tener en cuenta todos los creyentes, y es que el Señor nos ha llamado para que seamos hacedores de la palabra, ¿no? Entonces, todo el conocimiento que recibimos teórico en las iglesias, ¿no? En los estudios que hacemos, es para que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria y con nuestro comportamiento demos ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios, y también al mismo tiempo ese comportamiento sea como la luz que alumbra a los hombres que están en la oscuridad, es decir, aquellos que desechan las instrucciones de Dios, ¿no? Y que Amén. también seamos, como dijo Jesús, sal de este mundo para evitar la corrupción. Justamente si este mundo se ha corrompido, si este mundo se está degradando cada vez más, es porque nosotros los cristianos nos hemos adormecido un poco y ya no somos la sal de este mundo. Estamos dejando que este mundo se corrompa. Necesitamos ser mucho más hacedores de la palabra de Dios para evitar la corrupción de este mundo, ¿no? Amén. Qué interesante lo que usted nos dice, pastor, porque las mismas escrituras pues nos hablan acerca de que si la sal perdiera su sabor no sirve más que para ser hollada y echada, ¿no? Exactamente. Realmente este es como un llamado de atención para que nosotros no solamente acumulemos conocimiento de la palabra, sino que la pongamos en práctica en nuestra Amén, vida, amén. que es lo más importante. Luego en el verso 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y esto me llama mucho la atención porque Pablo le recalca pues a la iglesia de Tesalonicenses, ¿no? Que estas instrucciones han sido dadas no por él, sino por el Señor, ¿no? Amén. Para aquel que tenga alguna duda de que las escrituras no son inspiradas por Dios, entonces sabemos que estas escrituras sí han salido del corazón de Dios para que nosotros podamos aprender a conducirnos, ¿verdad? Amén. Amén, gloria al Señor. Luego dice en el versículo 3, pues la voluntad de Dios, revelándonos cuál es el propósito de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, sabemos que el pecado de fornicación o la palabra fornicación tiene que ver con todo lo que es pecado sexual, contaminación Amén. sexual. Pero yo creo que cuando dice también que la voluntad de Dios es que nos apartemos o que cuidemos de estar en santificación, nos quiere decir que nos apartemos de toda especie de mal, de toda especie de pecado, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Cómo nos podría dar allí una explicación, pastor, acerca Bueno, de esto? la preocupación de nuestro Señor de que no caigamos en fornicación o en pecados sexuales, ¿no? En inmoralidad sexual en general, cuando se habla de fornicación, quiere decir que no debemos caer en ningún pecado que tenga que ver con el sexo. Ahora, no estoy hablando de una forma general de no tener ninguna relación sexual. Dios ha permitido que las relaciones íntimas de hombre y mujer en el matrimonio. Esa es la parte que debe quedar completamente clara. La vida sexual está íntimamente marcada solamente para los que son casados por la misma bendición que Dios da a través de su iglesia, ¿no? Amén, amén. Es decir, que los jóvenes, los que no son casados, los que tienen pareja sin casarse, están cometiendo el pecado de fornicación. Desafortunadamente, hay un error muy grande en la mente de la mayoría de los peruanos. Hay un historiador
peruano, un historiador muy conocido, es español, nuestro hermano, el español, ¿cómo se César llama? Vidal. César Vidal, que se ha tomado el trabajo de hacer unas estadísticas y nos dice que en el Perú más del 75% de las familias no se han casado, lo cual quiere decir que es un alto porcentaje de inmoralidad dentro de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la vida cristiana tiene que estar regida por el matrimonio cristiano. Si no es así, estamos violando entonces las leyes de Dios. Y eso, el pecado sexual tiene un problema, que contamina la tierra. Si ustedes toman el trabajo de leer las Maldice la Sagradas, tierra, dice, el ¿no? trabajo de estudiar las Sagradas Escrituras, van a ver que la maldición en la tierra cae justamente por el pecado sexual. Así que debemos tener en cuenta, amados hermanos, de apartarnos, ¿no?, de todo lo que es la fornicación, El la, adulterio, el adulterio, digamos, el, homosexualismo. la homosexualidad también, indudablemente, claro. Y luego también las fantasías sexuales, la pornografía, todas esas cosas debemos apartarnos, porque el Señor dice que vivamos en santidad porque Él es santo. Amén, gloria al Señor. Realmente, pues el propósito de Dios para la familia era fundarla en esa unión bendecida, ¿no? Del hombre y de la mujer, esa bendición que reciben a través de Dios, pero hoy en día más bien nosotros podemos expectar o podemos ser testigos con gran tristeza de que las personas eligen en su mayoría estar en convivencia, ¿no? Sin saber toda la maldición, todo lo malo que pueden acarrear para sus familias, para sus hijos, porque no hay forma de tener comunión con Dios estando en pecado. Pero claramente veo yo a través de las redes sociales muchas personas que no han recibido la bendición del matrimonio, que no han hecho este pacto matrimonial y no han puesto a Dios en sus vidas, que pretenden pues tener bendiciones, tener la cobertura de Dios dentro de sus hogares sin haber empezado ordenando sus vidas por el matrimonio, pastor. ¿Cómo lo ve usted esto? Desafortunadamente muy mal, amada hermana, muy mal, porque siempre todo hogar debe comenzar con la bendición de Dios, respetando las instrucciones que Dios ha dado, porque está claro que el propósito de Dios a través de la Sagrada Escritura es que nosotros seamos felices y solamente vamos a encontrar la felicidad obedeciendo a Dios. Hay un texto que dice que el propósito de Dios es que nosotros nos demos cuenta que su palabra es buena, agradable y perfecta. No hay mejor cosa que esta para ser felices. Y si no obedecemos a Dios, nunca vamos a ser felices. Así es, eso es muy claro. Bueno, en el verso 3 nos dice, en el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, hablando de lo que es el adulterio, ¿no? Que cada uno, como dice, respete a su esposa, ¿no? Y viva en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Remarca claramente la diferencia o el contraste que hay entre los gentiles, que representan a aquellos que no tienen a Cristo en su vida, que no tienen ningún interés por conocer la voluntad de Dios o por querer agradar a Dios, y entre aquellos que hemos sido separados o consagrados en santidad para el Señor, ¿no? La santidad Amén. no es nuestra, es la santidad que hemos recibido por parte de Dios para nuestras vidas, y no estamos diciendo que seamos mejores que los demás, sino que nos hemos apartado de todas aquellas cosas que le desagradan a Dios por la misericordia de Dios, no porque seamos Amén, amén, mejores, ¿verdad? amén, Sino claro. porque el Señor quiso apartarnos, pues, y en gratitud también a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a esa libertad que nos ha dado para poder conocerle, para poder alabarle. Hoy estamos aquí también tratando de compartir esta palabra que trae luz, que trae paz, que trae calma a la vida de los demás. Amén. Verso 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Qué maravilloso está este versículo realmente.
La palabra de Dios en este punto quiere hacer hincapié, digamos, amados hermanos, en que todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembra, hay un texto que dice en Gálatas 6:7 que dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Así que, hermanos, si nosotros hacemos algo incorrecto, algún día eso va a volverse contra nosotros, ¿no? De tal manera que debemos tener cuidado en nuestra vida de actuar con honradez, de actuar con justicia, de actuar con amor para cosechar amor también, porque de lo contrario el Señor se encargará de hacer su justicia divina, ¿no? Él siempre va a justiciar a todos aquellos que se portan mal. Si así lo hace aquí en la tierra, ¿cómo será cuando estemos en la presencia de Él? Nadie se escapará de la ira de Dios, dice, de los que no se han portado correctamente como Él lo manda, ¿no? Amén, gloria al Señor. Podemos ver claramente pues que el Señor condena tajantemente el engaño y la traición como cualquier otro pecado también, ¿no? En el versículo 7 leemos algo muy fuerte, dice, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos llama a la santidad, amados hermanos, y no a la inmundicia. Habíamos meditado ya acerca de este versículo 7 al inicio casi de esta reflexión, pero yo quiero dejarlos con el pastor para cerrar este tema haciendo contraste entre estas dos palabras que dice inmundicia y santificación. Bueno, el vivir en inmundicia se refiere a desechar todas las reglas que Dios nos ha dado, ¿no? A no hacerle caso, a comportarnos de una manera soberbia, de una manera autosuficiente, que eso es justamente lo que autodestruye al hombre, ¿no? Vivir sin reglas, sin las reglas de Dios, pensando en que ellos tienen la capacidad para gobernarse bien. Vivir en medio de la inmundicia, porque el hombre de por sí tiene naturaleza humana y lo que siempre va a ser lo incorrecto, siempre va a ser lo inapropiado. Mientras que los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, la ley de Dios, son justamente para el bien, para que vivamos, digamos, conforme al propósito de Dios, que seamos felices, ¿no? Como dice la palabra de Dios, hay que separar lo inmundo de lo santo, ¿no? Y de tal manera que la única forma de vivir en santidad, conforme al propósito de Dios, es, digamos, obedecer sus santos mandamientos, vivir de acuerdo a las normas que nos da la Sagrada Escritura. Para eso ha sido puesta la palabra de Dios en medio de los hombres, para que eso nos sirva de guía, de regla. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Él quiso decir que las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Amén. ¿No? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde encontramos todo eso? La vida la encontramos en la Sagrada Escritura, porque nos habla de vida eterna. Amén. La verdad está en las Sagradas Escrituras, ¿no? El camino que nos lleva a Dios solamente está en las Sagradas Escrituras. Así que si nos regimos por la palabra de Dios y seguimos a nuestro Señor Jesucristo, haciéndolo nuestro Salvador, nuestro Redentor, haciéndolo el Señor de nuestra vida, llegaremos a la presencia de Dios un día. Amén, gloria al Señor. Leo por último el versículo 8. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios. Si tú rechazas esta palabra que escuchaste hoy, si solamente la oíste y luego la desechas de tu vida sin ponerla en práctica, no estás rechazando la palabra de los hombres, estás rechazando la palabra del Dios creador, del Todopoderoso, del que debe ser el Señor de tu vida. Me despido, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Dios haga que esta palabra fructifique en sus vidas, y los leo en los comentarios, y si Dios lo permite nos escuchamos en un próximo video. Un abrazo fuerte en el amor de Cristo Jesús. Bye bye.